Hola, ¿qué tal? Hay un errorcito por ahí, pero aquí estamos. Por ahí. Oh, perdón, ahí va. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludos, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México, hoy 3 de diciembre de 2018. Y bueno, vamos a continuar con el tema de los presidentes en México, de México. Ya es el programa número 14. Está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Ya muchos de ustedes lo conocen, algunos en vivo, otros con voz, otros igual en fotografía, y bueno, pero aquí está. Vamos a saludarlo. Profesor Francisco, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues contento de estar aquí de nuevo en Urus Radio, licenciada. Pues, profesor, estamos ya casi terminando esta serie de presidentes de México. Es el programa número 14. ¿Cuántos más nos quedarían, profesor? Pues yo creo este y el siguiente. Esperamos el día de hoy terminar hablando de Díaz Ordaz y después hablaremos de Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, y ahí cerraríamos, yo creo. En 15 programas terminaríamos, licenciada. Qué bien, profesor. Pues nos vamos a quedar picados, profesor, porque todos quieren que hable hasta el actual, pero creo que sí, es buen momento el terminar, como usted dice, con Echeverría, ¿dijo? Yo creo que con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, perdón, sí. Bueno, ok, pues, ¿qué le parece si comenzamos, profesor? Pues claro que sí, licenciado, amigos, precisamente como nos dice la licenciada Doris, el presidente número 65 de México se sigue haciendo historia, y apenas antier tomó posesión el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y bueno, con una serie de cambios, el hecho de abrir Los Pinos, la residencia presidencial, que durante 14 presidentes que vivieron ahí, en esa casa, y que ahora pues la gente tiene acceso, y que no vamos a perder la oportunidad de visitar la residencia presidencial, donde hay muchos secretos que, bueno, no tan secretos algunos, y que pues estaremos por ahí para conocer precisamente ese lugar donde se ha gestado la historia de casi un siglo, de nuestro país. Pues ahí se gestó precisamente la historia, pues obviamente como amantes de la historia de México, pues tenemos que conocer ese lugar, poder ver ese famoso salón donde se hacían las llamadas francachelas del hijo de Miguel de la Madrid, que tanto se comentaron, la capilla que mandó construir López Portillo para que Juan Pablo II de manera secreta oficiara una misa para la mamá de López Portillo, esa banqueta que cuando se estaba remodelando la hacienda de La Hormiga, que ahora es Los Pinos, en la época de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, siendo niño, pasó, como todos los niños en ocasiones, pues pasó sobre el cemento fresco de la banqueta y dejó sus zapatos ahí dibujados. Entonces uno de los albañiles le dice a doña Amalia Solórzano, la esposa del general Cárdenas, que inmediatamente lo quitaba, y ella dijo no, así déjelo, y ella marcó con un palito pues el nombre Cuauhtémoc y la fecha en que él pasó por ahí por esa banqueta siendo niño. Entonces ahí, si mal no recuerdo, lo había querido quitar Vicente Fox, y esta Marta, bueno, así me comentaron a mí la anécdota, Marta Sagún había dicho que no lo borraran.
En fin, tantas cosas que hay que platicar de la residencia presidencial, que obviamente no nos perderemos la oportunidad de asistir. Licenciada, pues por allá andaremos y les platicaremos con mucho gusto. Sería tema de un programa completo, no hablar de la residencia presidencial o de las residencias que han tenido los presidentes en México, que también es algo muy interesante. Me parece muy, muy bien, profesor. Y bueno, vamos a saludar a Juan Carlos Pérez Carmona. Dice, buenas noches, Lic, Doris y profesor. Un gusto saludarlos en vivo. Igualmente, Juan Carlos. Y pues sí, profesor, no vamos a perder esa oportunidad de conocer esa residencia, ¿no? que tiene mucha, mucha historia. Y que pues desafortunadamente no se había abierto al público. Y pues ahora sí vamos a poder disfrutar y conocer. Y bueno, profesor, lo están invitando a realizar una conferencia en Phoenix, Arizona. Es Gonzalo Márquez. Y pues ya nos pide cuándo es la fecha exacta en la que va a estar usted allá. Y bueno, dice que pues allá... dice, mire, bueno, se lo voy a leer. Dice, ¿qué tal, equipo? Me gustaría que vengan a dar un discurso en Phoenix sobre los presidentes. ¿Cómo le hacemos? Ya le contesté y me dice que perfecto. Le digo que usted va a estar por allá en febrero. Dice, nada más si me pueden confirmar la fecha disponible para ponerme a buscar un espacio. No sé si ya están pagados los gastos de viaje, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, yo de hecho acostumbro viajar todos los años, cuestiones personales. Viajo a la ciudad de Phoenix, en Arizona, donde me han invitado igual a dar algunas pláticas a algunas instituciones sin cobrar nada, o sea, son pláticas de veras totalmente altruistas, aprovechando que tengo yo algunos familiares y efectivamente del mes de febrero voy a estar por allá en Phoenix y si me invitan a dar una plática de historia, porque las pláticas que he dado son de psicología, pero si me invitan a dar una plática de historia, con todo gusto, para mí sería un honor estar allá en Phoenix, Arizona, con nuestros paisanos, platicando de los presidentes de México y platicando tantas anécdotas, con todo gusto. Yo voy a estar por allá la segunda quincena de febrero, por allá voy a estar. Perfecto, bueno, pues ya escuchaste o esperemos que escuches más tarde y bueno, ya nos ponemos en contacto y bueno, de acuerdo con el profesor Francisco. Y bueno, en YouTube, profesor, también le mandan mensajes. Está Ana Valdés, dice, el profesor es un gran cronista. Muchas gracias, gracias de veras. Dice también Good 115, dice, como siempre, mil gracias. José Manuel García Arias dice, excelente programa. También Ana Valdés dice, excelente, que no se termine esta serie. Sería muy interesante llegar hasta nuestros días, más aún con lo que sucede actualmente en México. Pues sí, aunque normalmente no hablamos de la historia contemporánea, hablamos más de la época pasada, por eso vamos a parar más o menos por Miguel de la Madrid. Porque bueno, ya la historia más contemporánea pues es más conocido, ¿no? Ya de Salinas de Gortari, Fox, etcétera, bueno, pues ya conocemos bastante. Entonces, pero sí, de todos modos son personajes que aún están vivos. Luis Echeverría y Miguel de la Madrid están, bueno, de la Madrid ya murió, pero Luis Echeverría pues todavía está vivo. Sí, entonces vamos a continuar todavía este programa y uno más y abrimos una nueva serie. Ok, Israel Arriaga dice muy buenas noches, maestros. René Contreras dice buenas noches, es mi primera vez en vivo. Sí, es cierto, bienvenido René Contreras. Dice felicitaciones por su excelente programa, nunca me había interesado tanto la historia como con ustedes. Voy a recomendarla a mis hijos, es importante sentir el apego a nuestra nación. Claro, muy muy importante. Y también Mario Hernández en Pualteca dice buenas noches. Híjole, ¿qué les puedo decir? Que
según la psicología no debemos de mantener los apegos, pero sí hay una excepción muy grande. Dice, es importante sentir el apego a nuestra nación. Claro que sí, ahí se rompe esa parte, ¿no? Importantísimo tener apego a nuestra nación. Identidad, esa identidad que a veces perdemos, ¿no? Por muchas circunstancias. También Israel Arriaga dice, también sería un gusto que viniera a Chicago. Qué bien les hace falta a nuestros paisanos. Híjole, tuve la oportunidad de conocer ya Chicago hace algún tiempo y bueno, sería fabuloso, sería definitivamente fabuloso poder estar allá con nuestros paisanos mexicanos, claro que sí, veríamos la opción con todo gusto. También Juan Carlos, mírate, aparecen muy buenas ideas y tenemos un paseo pendiente, pero Juan Carlos Pérez Carmona dice, les propongo organizar una visita a la residencia oficial de Los Pinos. ¿Cómo ven? Excelente, sería excelente que el equipo de Urus Radio visitara la residencia oficial de Los Pinos. Sí, vamos a meterlo en la agenda. Vamos a programarla y bueno, vamos a ver en qué espacio el profesor nos puede dar esa visita guiada. Bueno, profesor, ahora sí comenzamos. Sí, porque si no terminamos, licenciada. Y bueno, siguiendo el estilo de Urus Radio, la parte anecdótica, porque tenemos la historia oficial, pero bueno, vámonos a la parte anecdótica, que es la que más nos gusta aquí en Urus Radio, esa parte que no se conoce, donde hacemos humanos a los personajes de los libros, los hacemos completamente humanos. Y bueno, vale mencionar, nos quedamos en Miguel Alemán, no pudimos terminar la parte de Miguel Alemán, que fue sobre todo marcada por una enorme corrupción. Habíamos explicado lo que fue el milagro mexicano, de cómo México vende muchísimos productos minerales, etcétera, para solventar la guerra mundial. Y durante 25 años, de 1946, contando 25 años, los países del mundo, los triunfadores y aún los perdedores, pues le pagaron mucho dinero a México. Mucho dinero a México, que llegó a tener un crecimiento anual del 6%, que es altísimo ese crecimiento, y es cuando se construyen hospitales, carreteras, puentes, hidroeléctricas. Bueno, es un crecimiento enorme, pero todo eso lo construyen los amigos del presidente Miguel Alemán. Pero ahí les va, amigos. Una ocasión platicaba con nuestro amigo José Luis León, que ojalá esté escuchando esto, y le pasábamos un dato muy curioso que obtuvimos de Miguel Alemán. Y esto es que en 1947 visita a México el presidente de los Estados Unidos, Truman, el presidente Truman, el que ordena el bombardeo nuclear de Hiroshima y de Nagasaki, ¿sí? Viene de visita a México y precisamente viene para septiembre del 47. ¿A qué nos suena, licenciada? ¿A qué nos suena, amigos? Se estaban cumpliendo 100 años exactamente de la batalla de Chapultepec, ¿sí? En el castillo y la gesta de los niños héroes. Y está Truman, el presidente norteamericano, está aquí recibido por Miguel Alemán, y se le ocurre llevar una ofrenda floral al hemiciclo a los niños héroes y hace una guardia de honor, ¿sí?, delante de los cadetes del colegio militar. Pues bien, esa misma noche llegan cadetes vestidos de civil, cadetes del colegio militar, y esto está consignado en diarios de la época, y destruyen la ofrenda floral que había dejado el presidente Truman, con esa rabia, con ese coraje de que 100 años antes, ¿sí?, habían peleado los mexicanos en defensa de nuestro país, precisamente ahí en Chapultepec, y todavía este señor había llevado un ramo de flores. Entonces fue una gesta donde se reflejaba el honor del colegio militar, que bueno, fue condenado por algunas personas, pero por mucha gente fue aplaudido. Y le platicábamos a nuestro amigo José Luis León que habíamos encontrado un dato interesante. Este dato interesante que se hizo público en algunos sectores de la población, bueno, en algunos sectores del gobierno, y que fue como nos llegó a nosotros el comentario, es que en 1947 Miguel Alemán, sí, firma los tratados de Guadalupe Hidalgo.
Van a decir nuestros amigos, a ver, licenciado, ya como que se perdió eso fue 100 años antes, fue en febrero del 48, como que firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo. Sí, resulta que legalmente esos tratados no tenían ninguna validez, porque tenían que haber sido firmados por el presidente de la República, que en esos momentos no estaba en México, que era Santana, sí, que no teníamos vicepresidente y que los que habían tomado el poder, los conservadores, no tenían ninguna representatividad nacional, y aparte se habían firmado al amparo de la Iglesia Católica en la Villa de Guadalupe. Entonces no tenían ninguna representatividad, sí, por lo tanto no eran legales y tenían que haber sido aprobados por el Congreso que estaba diluido. ¿Qué hubiera pasado? No nos iban a regresar lo que se habían llevado, no nos lo iban a regresar, pero estaba ese detalle que los americanos son muy cuidadosos en ese aspecto. Bueno, pues los tratados de Guadalupe Hidalgo fueron ratificados por Miguel Alemán 100 años después, 99 años después fueron ratificados, y perdón que lo diga, ¿sí? Esta es una opinión totalmente personal. Yo creo que no pudo haber habido mayor traición. Lo que fueron los tratados de Bucareli, firmados por Álvaro Obregón, donde le entrega nuestra riqueza a los norteamericanos con tal de que lo reconozcan como presidente, y haber signado los tratados de Guadalupe Hidalgo para darles validez porque Miguel Alemán era presidente constitucional, son de las peores traiciones que ha sufrido nuestro país. Sí, de las peores traiciones. Pero bueno, ese fue el sexenio de Miguel Alemán, insisto, se construyeron muchas cosas, muchas obras públicas, tan es así que cuando toma el poder en 1952, Ruiz Cortines, en su discurso, ahora que vimos el discurso del presidente actual, que duró muchísimo tiempo ahí en la Cámara de Diputados, bueno, pues Ruiz Cortines en ese discurso de toma de posesión dijo, ¿sí?, que él prefería parar las obras nuevas que se estaban construyendo, no construir nada a cambio de educar a nuestro pueblo. Efectivamente, sí, se habían construido muchas cosas, se estaba viviendo en un auge, pero nuestro pueblo seguía olvidado. Da unas cifras terribles, como que el 40% de los mexicanos estaban todavía en el analfabetismo. En ese momento comentan las crónicas que Miguel Alemán se retorcía en la silla. No sé a quién me recuerda, antier, ¿verdad? Que alguien que se retorcía nada más en la silla. Bueno, pues eso le pasó a Miguel Alemán exactamente igual con Ruiz Cortines, ¿sí? Y efectivamente, Ruiz Cortines, un presidente sumamente austero, llega a la presidencia de 62 años de edad, ya grande, igual como Andrés Manuel López Obrador, igual él llega muy grande de edad a la presidencia de la República. Insisto, un presidente sumamente austero, muy elegante, el presidente Ruiz Cortines. Y bueno, durante su mandato se da el voto por fin a la mujer. Una lucha que había comenzado desde la época porfirista, por fin se consigue que la mujer obtenga el voto. Amigos, amigas, licenciada, que nos escuchan, sí, tenemos que razonar esto. ¿Se acuerdan que desde que comenzamos esta serie de los presidentes de México, platicábamos quiénes podían votar? Y podían votar solamente aquellos que supieran leer y escribir, y aquellos que ganaran 800 pesos al año o más, eran los únicos que tenían derecho a votar, y por eso las votaciones eran de 2,000 votos contra 500, etcétera. O sea, no pasaban de 3,000 gente los que votaban en México. Bueno, pues se había conseguido que ya el voto fuera mayoritario de nuestro pueblo, pero únicamente podían votar los hombres. ¿Por qué? Porque decían que las mujeres no entendían cosas de política y que las mujeres estaban hechas para su casa. ¿Sí? Entonces las mujeres no iban a comprender. Híjole, estamos hablando, sí, de los años 50, o sea, amigos, amigas, esto no tiene apenas más que 60 años, 70 años, apenas que a la mujer se le reconoce la capacidad para poder discernir su voto. Hasta entonces se les reconoce. Imagínense el atraso en el que nos estábamos manejando. Afortunadamente Ruiz Cortines le da el voto a la mujer. Y bueno, ¿qué podríamos decir ahorita de tantas políticas en México? Sí, que ya hemos tenido.
de todos los partidos políticos, ¿no? La mujer es activa políticamente, socialmente, deportivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hacen una pregunta, dice Juan Carlos Pérez Carmona. Adelante. Una pregunta, profesores. Los territorios arrebatados a México antes de la ratificación de la firma de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, ¿se podrían haber considerado como territorios ocupados? Sí, definitivamente sí, podría haberse considerado así como territorios ocupados, pero los americanos se preocuparon porque fuera ratificado y en ese momento ya no eran territorios ocupados. Sí, legalmente así se podían haber considerado en ese momento. Pero bueno, esa es la respuesta de nuestro amigo Pérez Carmona. A mí me gustaría comentarles una anécdota para que entendamos ese México, porque va a venir un cambio importante. Después de López Mateos va a venir un cambio muy importante en el país. Bueno, López Mateos lo vive, empieza a vivir ese cambio. Vamos a entender qué México se está viviendo. Es el México post-revolucionario, es el México que tenemos la época del cine de oro, o sea, la época de oro del cine mexicano, pero donde se enaltece los valores campiranos, y vemos películas de la Revolución y de charros, y triunfa Jorge Negrete y Pedro Infante y Pedro Armendáriz, Dolores del Río, María Félix, etcétera, con esas películas de corte, insisto, campirano, nacionalistas, con el Indio Fernández como director, y tenemos, insisto, la época de oro del cine mexicano. Estamos hablando de que apenas 15 años antes estaban dando las batallas de Celaya, o sea, estábamos en plena Revolución Mexicana. Vean cómo cambia México. Es un cambio muy, muy grande el que tiene el país. Y les pongo un ejemplo, ¿sí? En 1942, siendo presidente Ávila Camacho manda o da la orden de embellecer la Ciudad de México y se toma en cuenta precisamente el Paseo de la Reforma. Entonces, un escultor apellidado Laguibel, ¿sí? Diseña varias estatuas y adornos para el Paseo de la Reforma, y uno de ellos fue una estatua inspirada en Diana la cazadora, ¿sí? Pero que en este caso no iba a cazar ciervos en el bosque, sino que iba a ser la cazadora o la flechadora de la Estrella del Norte. Pero de todos modos se le quedó la Diana cazadora. 1942, una chica que era menor de edad, aclaro, era menor de edad, imagínense para ese tiempo posar semidesnuda, desnuda totalmente, posar, la señorita Elvia, si mal no recuerdo es Elvia Martínez. Ella posa, pero en secreto. De hecho, ella no cobró un centavo por posar para la famosa Diana cazadora, ¿sí? Solamente el gusto de verse esculpida, y ella pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato, y duró 50 años el secreto de quién había sido la modelo de la Diana cazadora. Que después, 10 años después, ella fue la modelo de la mujer que está en la fuente de petróleos, ahí en el periférico de la Ciudad de México. Es la misma modelo, 10 años después. Pero bueno, cuando ella modela la Diana cazadora o la flechadora de la Estrella del Norte, tiene 16 años. Podrían haber multado a este hombre, o no sé, se pudo haber armado el mega escándalo con una menor de edad desnuda, ¿sí? Pues bien, no bien había pasado un año, 1943, cuando la Liga de la Decencia Mexicana y sobre todo la esposa, ¿sí?, de Ávila Camacho se escandalizan por ver esa estatua totalmente desnuda que iba en contra de los principios morales, de los principios religiosos, y que era necesario que la retiraran de ahí. Olaguibel lo que hace es colocarle un taparrabo, pero él procura colocárselo con 3 puntos nada más de soldadura, previendo, sí, que después pudiera quitarle el taparrabo y pudiera lucir la Diana en todo su esplendor. Así se quedó durante mucho tiempo la Diana cazadora, con un taparrabo. Amigos, amigas, ustedes recuerdan aquella película de Los Caifanes, donde Ernesto Gómez Cruz precisamente es el que tiene el privilegio de vestir a la Diana cazadora. Bueno, pues cuando la inauguraron en el 42 y hasta que le pusieron el taparrabo,
¿sí? Mucha gente la vistió a la Diana Cazadora, pero vamos a decirlo así, por espantados. Se espantaban de ver una estatua de una mujer desnuda y agarraban y subían y le ponían ropa a la Diana Cazadora. Ven el México en el que estábamos viviendo, ¿sí? Por eso la película Los Caifanes, Ernesto Gómez Cruz y todos los que están ahí, Sergio Jiménez, Óscar Chávez, Julís, Enrique Álvarez Félix, que es un super elenco, ¿sí? Visten a la Diana Cazadora, y alguna ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con don Ernesto Gómez Cruz, que es nuestro padrino en teatro, de ese privilegio que él tuvo de subirse a la Diana y vestirla. Y nada más le daba risa al señor y dijo que lo disfrutó muchísimo cuando hizo esa escena en la película de Los Caifanes. Es hasta 1967, cuando ya se van a inaugurar los Juegos Olímpicos, estamos a un año, que deciden quitarle el famoso taparrabos a la Diana Cazadora, pero cuando se los quitan mal, y se hacen 3 agujeros en la Diana que no se pudieron como que tapar, y deciden hacer una nueva Diana Cazadora. La que actualmente está en la Ciudad de México es la copia tomada del molde original, porque el molde se conservó. Entonces, del molde original hacen la segunda Diana, que es la que tenemos, y actualmente la Diana original se encuentra en Izmiquilpan, que es el pueblo de quien entonces era regente de la ciudad, y es el que compra la estatua dañada, se la lleva a su pueblo. Ahí está, en Izmiquilpan, Hidalgo, se encuentra la Diana Cazadora original. La que tenemos aquí es una copia tomada del molde original, o sea que es idéntica, ¿sí? Entonces, vean esa sociedad en la que nosotros vivíamos. Una sociedad muy cerrada, que viene de la etapa porfirista. Por eso esas películas del cine de oro reflejan mucho, esas películas de los Soler, de Sara García, de Pardavé, que reflejan esos tiempos, aquella película de aquel tiempo, señor Don Simón, etcétera, que reflejan ese tiempo, porque fue muy, muy poco lo que pasó. O sea, les digo, hablando de los 50, 30 años antes estábamos en la Revolución Mexicana. Entonces, Ruiz Cortines se convierte en esa transición. Miguel Alemán llega con la modernidad y la corrupción a México, y Ruiz Cortines llega con la austeridad totalmente a México, le da el voto a las mujeres, ¿sí? Pero al mismo tiempo empieza a tener problemas políticos porque empieza a haber un levantamiento, un movimiento sindical muy importante por parte de los ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, en fin, empieza a haber movimientos sociales muy, muy fuertes, ¿sí? Que él de alguna manera deja pasar de lado, así como que ahí te va la bronca, a su secretario, si mal no recuerdo era su secretario de trabajo, el licenciado Adolfo López Mateos, que él va a tener el poder en México de 1958 a 1964. Amigos, esto no sé si ustedes lo han escuchado, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero si no, va a ser una primicia que va a dar histórica quizá Urus Radio, ¿sí? Pero resulta que el presidente López Mateos, que actualmente se conserva la casa museo de López Mateos en Atizapán de Zaragoza, ¿sí? Pues resulta que todo indica que López Mateos no era mexicano. López Mateos era guatemalteco. De hecho, cuando él comienza su labor política, 10, 12 años antes de ser presidente, y que comienza a escalar puestos políticos, se hace una investigación donde se descubre que él es guatemalteco. Y acuérdense lo que decía la Constitución en ese tiempo, que para ser presidente de la República se necesitaba ser mexicano por nacimiento, de padres mexicanos y de abuelos mexicanos. Era lo que requería la Carta Magna. Pues bien, se hace esta investigación 10 años antes de que tome el poder y se denuncia que López Mateos es guatemalteco. Resulta que él contesta y comprueba, ¿sí?, mediante una fe de bautismo que no está su nombre, y que eso es lo curioso, no está su nombre la fe de bautismo, pero él la lleva, dice, aquí está, de que fui bautizado aquí en México, presenta otros documentos que dicen que nació en una fecha, otros que nació en otra fecha, e inclusive hay una diferencia de años, que es en 1908, que es en 1909, pero no presentó el papel principal que requiere todo mexicano, todo mexicano, ¿sí?, para demostrar que nació en este país,
el acta de nacimiento. Nunca presentó López Mateos un acta de nacimiento hasta muchos años después que un amigo de él, siendo presidente municipal, ¿sí?, de Atizapán de Zaragoza, le entrega su acta de nacimiento como nacido ahí, pero muchos años después. Entonces siempre se afirmó, y digamos era un secreto en los círculos altos del gobierno, de que López Mateos no era mexicano. Pero bueno, oficialmente es nacido en Atizapán de Zaragoza, ¿sí?, aunque no hay nada que lo compruebe, salvo un escrito apócrifo, no hay nada que lo compruebe, pero oficialmente ahí nació López Mateos, un hombre popular, un hombre atractivo, ¿sí?, un hombre con mucho carisma, un hombre que acostumbraba a salir los domingos a jugar tenis de la residencia oficial de Los Pinos, queda muy cerquito del Deportivo Chapultepec, y salía en su coche convertible, sin vigilancia, salía de Los Pinos en su coche, circulaba por ahí por Reforma, por las calles de Chapultepec, se paraba en los semáforos, ¿sí?, y saludaba a la gente, y fue el último presidente que no tuvo guaruras. La gente lo quería. La gente quería mucho a Adolfo López Mateos, quizá era por su carisma, por ahí decían que esa fue parte de la campaña de licenciado Peña Nieto, de compararlo con López Mateos porque era, se entiende que galán, sí, y como López Mateos fue un gran represor, porque esa es la verdad, fue un gran represor de los movimientos sindicales en México, pero tenía demasiado carisma y la gente lo quería. Él reprime a los médicos, él mete a Siqueiros a la cárcel, reprime a Valentín Campa, a Demetrio Vallejo, se da la muerte de Jaramillo por agentes de gobernación. Es un gran represor, pero al mismo tiempo hizo grandes obras también para el país, y una de las más grandes es la nacionalización de la industria eléctrica, que siempre está opacada por la nacionalización del petróleo mexicano. Se ve así como que más grande, está magnificado, y está, no se toma tan en cuenta lo que fue la nacionalización de la industria eléctrica gracias a López Mateos. Pero bueno, dijimos que íbamos a hablar de las anécdotas. López Mateos, el problema, o no problema, digamos que era algo popular, y aquí es donde entramos en ese debate, si le caía bien a la gente, porque era extremadamente mujeriego. Cómo batalló doña Eva Sámano, su esposa, nuestra Evita, también tuvimos nosotros nuestra Evita, cómo batalló con López Mateos, porque era algo que, pues era Vox Populi, era algo conocido. Tan es así, y viajó, por todo el mundo el señor. Entonces dicen, o sea, como broma, decían que cuando se levantaba Adolfo López Mateos ahí en la residencia de Los Pinos en la mañana, siempre preguntaba, ¿hoy qué toca, viaje o vieja? Así de plano, porque era sabido, y se sabe que tiene hijos con una señora que se llamaba Angelina, tuvo 2 hijos, y que tenía varios amores. De hecho, Angelina era menor de edad, o sea, era medio pedófilo el señor. Era muy popular, muy querido, muy conocido. Le insisto, fue un represor de varios movimientos sociales en México. Y bueno, todavía un año antes de que él dejara la presidencia, en 1963, le descubren a López Mateos un tumor en el cerebro. De hecho, fueron 7 tumores pequeños, que en ese momento pues eran inoperables. La ciencia no llegaba a tanto en ese momento, eran inoperables, y que lo hacen abandonar por semanas enteras la presidencia de la República, dejando a su secretario de Gobernación al mando del país, que era Gustavo Díaz Ordaz. Tan es así que Gustavo Díaz Ordaz se va ganando la confianza de López Mateos, y lo nomina pues candidato a la presidencia de la República, prácticamente se le hereda. López Mateos, del 67 al 69, se mantiene en estado de coma. O sea, él pierde el conocimiento durante 2 años duró él en estado de coma, muere en 1969, y pues nunca se enteró
nunca se enteró por estar en estado de coma de lo que haría su sucesor. Estoy seguro que a pesar de pues esa represión sindical que tuvo López Mateos, se hubiera ido de espaldas López Mateos al saber lo que iba a hacer Díaz Ordaz precisamente. Ese era el México que nosotros vivíamos, un México que estaba cambiando, un México que teníamos noticias de la guerra de Corea, un México que empieza a recibir mucha influencia del extranjero, sobre todo porque muchos mexicanos viajan. Hay bonanza dentro de la clase media, la clase pobre seguía pobre, pero la clase media empieza a tener una mayor bonanza, la gente viaja, conoce, empieza a llegar el rock and roll a México. Amigos, llegan los 50, cuando en los 30 años antes apenas se bailaba el Charleston, ¿sí? Y cuando 40 años antes todavía se bailaban polcas, 50 años antes se bailaban valses. La transformación de México es tremenda, es enorme, entre esos sexenios de Ruiz Cortines, de López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz. Tenemos la Guerra Fría, muy marcada en el mundo, de tal forma de que todo lo que se moviera, todo era culpa de los comunistas, todo era culpa de los socialistas, y se veía los complots contra México por ser frontera con los Estados Unidos, se les veía en cada esquina. Y bueno, no estarían a veces tan equivocados. Recuerden que ya les platicamos cuando hablamos de los espías en México, de que los planos o las fórmulas de la bomba H, de la bomba de hidrógeno, que fue posterior a la bomba atómica, se entregaron en México. Los espías norteamericanos o los traidores norteamericanos vinieron a la Ciudad de México, ya en la calle de Isabel la Católica, donde hay un reloj en una esquina, creo que es Isabel la Católica y Venustiano Carranza. Ahí le entregaron los planos a los empleados de la embajada rusa para que se robaran los planos de la bomba de hidrógeno. O sea que México sí era un hervidero de espías, y sabemos que la embajada rusa acá en Tacubaya, a las paredes les pusieron plomo para que no pudieran observarlos mediante radiografías y no los pudieran escuchar. O sea, se vivía en ese ambiente en México, una época de transición, de muchas guerras en el mundo, y bueno, pues México no fue la excepción de estar inmerso. López Mateos consigue para México los Juegos Olímpicos del 68, ¿sí? Llega al poder Gustavo Díaz Ordaz, nativo de Puebla, poblano el señor, y tanto López Mateos como Díaz Ordaz son excelentes oradores. Eso no lo podemos negar, tenían una enorme capacidad, pero a diferencia de López Mateos, que era un hombre atractivo, maduro, pero muy atractivo físicamente, bueno, pues Díaz Ordaz era todo lo contrario, a decir de mucha gente, pues era feo, pero con F de feo, así por completo, Díaz Ordaz, y él siempre padeció esa situación, las burlas que se hacían por su apariencia física. Era un hombre retraído, un hombre reprimido, un hombre, pues yo creo que antisocial, también por su formación. Aquí hemos platicado esa anécdota de que una ocasión que regresa a su pueblo, allá en Puebla, después de muchos años de no asistir a su pueblo, llega como presidente de la República, Díaz Ordaz, y sale un viejo anciano que lo cuidó de niño, ¿sí? Y cuando ve a Díaz Ordaz llegar a su tierra, se le acerca para quererlo abrazar y le dice Gustavito, que vale mencionar que López Mateos así lo mencionaba como Gustavito, dice Gustavito, y le abre los brazos, y Díaz Ordaz, siendo presidente, de un solo golpe le vuela el sombrero y le dice, quítate el sombrero, estás delante del presidente de la República, ¿sí? Este hombre anciano que conoció a Gustavo de niño solamente le dijo, sí, señor presidente, y se agachó y recogió su sombrero. Ese era Díaz Ordaz. Ese era Díaz Ordaz, a quien le heredó, insisto, el poder Adolfo López Mateos, que vive esa transición, y que bueno, ya hemos platicado aquí mucho, no vamos a dar más detalles de lo que fue la matanza de Tlatelolco en el 68, de lo que fue, como dijéramos, el comienzo de la caída del sistema, ese 68 donde se reprime a los estudiantes, donde se encarcela a la gente del Consejo Nacional de Huelga, y que 20 años después sería la oposición en México, Pablo Gómez, Ifigenia Martínez, Eberto Castillo, etcétera, serían los que iniciarían lo que apenas se culminó antier
30 años después, porque comienza la caída del sistema mexicano, pero al mismo tiempo se conjuga con algo. Amigos, vamos a echarles cuentas, ¿sí? De 1946 más 25 años que nos estuvieron pagando por todo lo que vendimos en la Segunda Guerra Mundial nos da 1971. Y en 1972 comienzan las devaluaciones bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, que era secretario de Gobernación en el sexenio de Díaz Ordaz. Luis Echeverría Álvarez, y yo creo que ya casi por aquí dejaríamos la plática para cerrar la próxima semana, que bueno, también en sus sexenios se da una terrible represión en el Jueves de Corpus, en los llamados halcones, ¿sí? Y y que, bueno, hay muchas cosas que platicar de Luis Echeverría, pero sobre todo es recordado por las grandes devaluaciones que se dan en México. Aquella famosa pedrada, recuerdo aquella famosa pedrada cuando él va a Ciudad Universitaria, a un evento, y los estudiantes, que bueno, pocos años antes los habían reprimido, le arrojan, o sea, apedrean al presidente, y el presidente se tiene que retirar apedreado de Ciudad Universitaria. Eso me recuerda lo que hace un momento platicábamos, lo que hicieron los cadetes en el 47, de arrancar el arreglo floral que llevó Truman, o sea que no lo olvidaron, los estudiantes de la UNAM tampoco olvidaron, y jamás se ha vuelto a presentar un presidente, ¿sí?, en Ciudad Universitaria, porque bueno, se sigue olvidando, se sigue recordando. No olvidemos que 2 de octubre no se olvida. Y bueno, dejaríamos aquí el programa, licenciada, amigos, hablando de Luis Echeverría Álvarez. Vamos a platicar de algunos detalles muy interesantes, como esa fiesta de despedida. Se los adelanto, amigos, se hace una comida de despedida, hagan de cuenta como lo que vimos antier, pero se hace un desayuno, y Esther Zuno pide, la esposa de Luis Echeverría, pide que vayan las esposas de todos los ministros, bla, 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 y les dice, es de gala, ¿sí? Y van todas de gala, y de pronto, ya para terminar el desayuno, para irse a la entrega de poder a López Portillo, agarra a la señora, se para al frente y dice, ¿saben qué? Que vamos a hacer unas obras de caridad, y de aquí no sale nadie si no entregan las joyas que traen para las obras de caridad. Esto es histórico, no estamos exagerando. Esther Zuno, sí, las desvalijó a todas las primeras damas, a todas las desvalijó, sí, les quitó anillos, aretes, pulseras, collares, etcétera, y de ahí, muchas gracias por su cooperación, váyanse a la entrega de poder. De ese tamaño, Esther Zuno. Entonces, platicaremos de y otras anécdotas la próxima semana, licenciada, amigos. Perfecto, profesor, muchas gracias. Antes de que se nos vaya el tiempo, Ger de Jesús está en el chat, dice, buenas noches, licenciada Doris y profesor Mendoza. También él dice, por esa paranoia de los estadounidenses en México se regularon el uso de las armas, y por la matanza del 68 esa ley la decretó Luis Echeverría Álvarez. Así es. Tiene toda la razón. Y bueno, profesor, pues muchas gracias. Entonces vamos a quedar que usted va a hablar hasta Miguel de la Madrid, ¿verdad? Así es. Sí, porque todavía, vivos son, ¿cuántos presidentes? 3, 6, 7 presidentes, 6 expresidentes todavía vivos, ¿no? Así es. Pues bueno, de los vivos no va a hablar. Bueno, sí hablaremos nada más de Echeverría, ¿no? Así es. Uh-huh. Ok, perfecto, muy bien. Y algo más dice Ger de Jesús, profesor, por favor, si le puede leer, profesor. Dice, mi énfasis en esto es porque yo estoy en el club de caza y tiro, donde nos regulan nuestras armas. En México tenemos una ley en armas, pero la delincuencia a ellos nadie los regula. Pues sí, desafortunadamente es cierto. Y profesor, pues aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes. A todos nuestros amigos que quieren escuchar nuestros primeros programas, ahorita no están ya en Spreaker, los pueden encontrar en iTunes
o en iVoox. Entonces hay muchísimos programas que no están ya aquí en Spreaker, así es que los pueden encontrar en estas dos plataformas que les mencioné. Y pues bueno, nos despedimos. Cuídense mucho, y por acá los esperamos el próximo lunes y vamos a ver qué posibilidades hay de hacer esos dos paseos, uno a Los Pinos y el otro había quedado a Chapultepec, si mal no recuerdo. Y bueno, hay muchas cosas pendientes que pues afortunadamente hay mucho trabajo y desafortunadamente por ese mismo trabajo pues el profesor ya no puede estar tanto tiempo acá con nosotros, pero vamos a hacer el intento. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el próximo lunes.